algo que yo quería, que en realidad yo lo meditaba, en realidad es para agregar un poco también lo que hablaba el pastor recién. Que yo lo meditaba cuando la época aquella de marzo, la quincena esa de marzo, cuando no nos podíamos congregar, que no podíamos ni salir a la calle y estábamos todos confinados en nuestras casas. Y yo decía, pero el Señor nos manda a congregar, y esto como no entendía nada. Empecé a buscar en el hecho de congregarse. Y busqué lo que quería decir congregarse, busqué lo que viene como bien sabemos, el Nuevo Testamento está traducido del griego, ¿no? Viene de la sinagoga. Y la sinagoga quiere decir el reunirse, el juntarse con. Pero a su vez lo que también nos invita, y lo que quería decir en griego, era que nosotros debemos estar reunidos con el Señor. Pasa por ahí. Nosotros hoy, en este momento, podemos estar acá y no estar reunidos, no estar congregándonos. Entonces, a lo que voy con esto es, hermanos, congreguémonos, prestemos atención, estemos en el lugar. Como decía él, que yo disfrute del hecho de estar acá y tener este privilegio que para mí es una felicidad que me desborda el poder estar predicando la palabra de Dios. Y bueno, nada, en realidad un poco eso, animarnos a estar atentos, a dejar los problemas de la puerta para afuera, dejar las preocupaciones de afuera, dejémoslas afuera. Vamos a ver qué Dios nos quiere decir hoy. Que no estamos acá porque sí, porque vinimos a pasear o porque no tenía nada que hacer y vino. No estamos acá por eso. Es porque Dios quiere que nosotros estemos acá. Aprovechémoslo. Amén. Y bueno, el Señor me hablaba de una palabra que es un tema que a mí en lo particular me apasiona y es un tema que ha ocasionado grandes distorsiones en el ambiente evangélico, que se han discutido y aún hasta hoy se sigue discutiendo por ciertas doctrinas. Y una de las doctrinas que yo quería tocar y para desarrollar el tema es la doctrina de la perseverancia de los santos. ¿Ya? Hay muchas doctrinas más que también podríamos hablar que vienen arraigadas con el tema de la salvación. Que por ejemplo, la doctrina de la elección, la doctrina de la justificación, la doctrina de la santificación y la doctrina de la glorificación. Todo esto viene todo junto, ¿no? O sea, una cosa no puede ir sin la otra para que nosotros podamos llegar a la salvación. ¿Ah? Y entonces, una de las cosas que les quería comentar es, y esto es información nomás, y es algo que yo me agarré para poder desarrollar este tema, es que hace muchísimos años, porque este tema es un tema histórico, ¿no? Es histórico, o sea, no es que lo descubrimos nosotros o que lo descubrimos ahora. Es un tema histórico que viene de hace cientos de años. Por ejemplo, en el año 1644, allá en Londres, unos hermanos como nosotros, muy estudiosos de la palabra, teólogos muy, si lo diríamos nosotros, muy salados, ¿tá? Hablándolo coloquialmente. Se juntaron, eran más de 100, en la ciudad de Westminster, en la ciudad de Londres, en el 1644. Se juntaron ahí ellos y empezaron, porque ya les digo, todos estos temas siempre fueron controversiales, que la salvación se pierde, que la salvación no se pierde, que la salvación es por obra, que la salvación es por obra, que no se ve, que no sé cuánto. Bueno. Y ellos llegaron a una conclusión, o un credo. El credo es el credo más importante de los cristianos, es el credo más importante de la iglesia. ¿Tá? Esto yo se lo voy a leer textualmente, es un breve resumen, ¿no? Porque tuvieron más de 5 años
estudiando de este tema, estudiando y estudiando más de 5 años, encerrados estudiándole. Y llegaron a esta conclusión. Y dice que aquellos a quienes Dios ha aceptado en su Hijo amado, llamado de manera eficaz y santificado por su Espíritu, no pueden de manera total ni final caer del estado de gracia, sino que ciertamente perseverarán hasta el final en este estado. Serán salvados eternamente. Ahora igual lo vamos a desarrollar, la Biblia nos va a hablar, ¿tá?, sobre este tema, y se va a ir desenvolviendo solo el tema se va a ir desenvolviendo. Entonces, vamos a ir a la Biblia, si me acompañan, vamos a ir a el libro de Juan, el Evangelio de Juan, el capítulo 5. Juan capítulo 5. El versículo que vamos a ver ahora es el versículo 24. Y van a ver cómo estas palabras que yo elegí para poder compartirlas con ustedes, que Dios me habló y me habló muy impresionantemente. Lo va a ir diciendo este tema que yo encontré acá sobre estos hermanos. Juan capítulo 5, versículo 24. Y dice, de cierto os digo, este es Jesús hablando, ¿no? De cierto os digo, que el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. El tal no viene a condenación. Entonces, esta Biblia que yo tengo acá es otra versión, y no es la que yo me apunté acá. ¿Cuánto precisas? No, yo tengo todo anotado acá. Gracias. Se lo voy a decir a la Reina Valera común, la de 1960, la que usamos siempre. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree en el que me envió, el que oye mi palabra es Jesús hablando, el que oye la palabra del que lo envió. ¿Quién es el que lo envió? El Padre. El que cree en el que me envió, cree en Dios, tiene vida eterna. Y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. ¿Está? O sea, lo que nos está diciendo es, como le decía recién, el que oye mi palabra, en este momento nosotros estamos reunidos, estamos oyendo la palabra de Dios, es la palabra de Jesús. Y cree en el que lo envió a Jesús. ¿Quién es el que lo envió a Jesús? El Padre. ¿Está? Él dice que el que cree tiene vida eterna. Ya está, tiene vida eterna. Dice. Y no vendrá a condenación. O sea, nosotros, si fuera por nosotros solos, nosotros nos merecemos una condena. ¿Está? Porque Dios es un Dios santo. Si nosotros quisiéramos tener la salvación, nosotros no la podemos alcanzar. Porque Dios es un Dios santo y nosotros tenemos una naturaleza caída. ¿Está? Entonces, no hay una pena, o sea, gracias a la obra de Jesús y gracias a lo que hizo Dios por nosotros, no hay una pena, no hay una condenación. ¿No? Hablando en términos legales, por ejemplo, no hay una pena. Entonces, pasamos de muerte, una muerte espiritual, a vida espiritual. Después vamos a ir si me acompañan, a Juan, capítulo 3. Este es un verso que lo conocemos muchísimo, pero yo lo voy a explicar como que si no lo hubiéramos escuchado nunca. En Juan, capítulo 3, versículo 16.
Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, acá lo que nos está diciendo, dice, de tal manera amó Dios a su creación. Dios amó a la creación porque Dios hizo todo lo que nosotros vemos. Todo lo que hay acá, todo lo que nosotros vemos a nuestro alrededor, es todo creación de Dios. De tal manera amó Dios a la creación, dice, que ha dado a su Hijo unigénito. Él dio a su Hijo, ¿tá? Para que todo aquel que cree en ese Hijo, o sea, en Jesús, no se pierda. El que cree en el Hijo de Dios no se va a perder. Lo está asegurando acá el Señor. Lo está diciendo, no se pierde, no se va a perder. Mas tenga vida eterna. No se va a perder, o sea, en el proceso de la salvación no se va a perder y va a llegar con el Señor el día de su presencia. Después vemos el versículo 18, un poquito más adelante. Dice, el que en Él cree, no es condenado. ¿No? Otra vez lo mismo, no es condenado. Pero el que no cree, y acá ya es la parte complicada para el que no cree, ya ha sido condenado. O sea, ya por el hecho de no creer, ya estamos condenados, por lo que decía recién. O sea, tenemos una naturaleza totalmente caída que nada tiene que ver con el Dios Santo. Nada tiene que ver. Entonces, si yo no creo en lo que hizo Jesús por mí en la cruz, y yo no creo que Jesús está vivo hoy, ¿tá? Yo soy condenado. Soy condenado. Porque en realidad no lo digo yo, ¿no? Lo dice la Biblia y está muy claro. Dice, no es condenado. El que cree no es condenado, pero el que no cree ha sido condenado. Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios, en el nombre de Jesús. Vamos a ver más pasajes. Vamos a ver en Juan, capítulo 6, versículo 37. Juan, capítulo 6, versículo 37 en adelante. Esto es impresionante. Esta palabra es impresionante. Dice, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y el que a mí viene, no le echo fuera. Entonces, vamos por parte, dijo uno ahí. Dice, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y el que a mí viene yo no lo echo fuera, dice Jesús. Jesús hablando, ¿no? Entonces, si nosotros vemos los versículos anteriores, ¿no? Que dice que el que cree no es condenado, y el que no cree ya ha sido condenado. Entonces, si Dios te trajo hasta acá, y si vos no sentís que vos decís, no me pasa nada, yo veo que no puedo llegar, veo que no. Mirá lo que dice el Señor, mirá lo que te dice el Señor. Dice, todo lo que el Padre me da, porque no, o sea, es la voluntad del Padre, es la voluntad del Padre que darnos a nosotros al Hijo de Dios, a Jesús. Es la voluntad del Padre. Dice, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y el que a mí viene, o sea, si yo estoy en duda, si yo estoy en que sí, que no, que capaz, que no sé, capaz, que será, no será. Mirá, yo te digo, si vos realmente te lo estás cuestionando, te digo, que si vos vas al Señor, Él no te va a echar afuera. Él no te va a echar afuera. Porque lo dice Él, lo está prometiendo. Lo está diciendo, lo dejó plasmado. Dice, todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y el que a mí viene no le echo fuera. Dice 38, porque Él descendió del cielo, es Jesús, es el Dios
Es descendido del cielo. Dice, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Jesús estaba haciendo la voluntad del Padre y nosotros hacemos nuestra voluntad. Es increíble. Esa es la voluntad de Dios. El 39 dice, y esta es la voluntad del Padre, lo que decíamos recién, el que me envió, que todo lo que me diere, no pierda yo nada. Es por los méritos de Jesús que nosotros no nos vamos a perder. Es Jesús el que lo hace. El Santo vino por nosotros. El Santo se reveló a la humanidad por nosotros. Todo lo que me diere, no pierda yo nada. No pierda yo nada. O sea, no va a perder nada. El que está en las manos del Señor no se va a perder, sino que lo va a resucitar en el día postrero. Vamos a ser resucitados en el día que venga el Señor por su iglesia. Vamos a estar con Él. Pero no es por nosotros, es por Jesús. Este pasaje es impresionante. Ninguno nos vamos a perder en el proceso de salvación. Ninguno. Seguimos. Juan, capítulo 10, 27. 10, 27. Voy. Dice Juan capítulo 10, versículo 27. Dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán, otra vez lo mismo, no perecerán jamás. No nos vamos a perder, no nos vamos a quedar por el camino. Si realmente somos de Dios, no nos vamos a quedar por el camino. Ni nadie las arrebatará de mi mano. Nadie las arrebatará de mi mano. O sea, nosotros estamos, me imagino, ¿no? La mano de Dios, nosotros estamos todos ahí y nadie los va a arrebatar de las manos del Señor. Nadie. Impresionante. El 29 dice, mi Padre me las dio, lo que veíamos hoy. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, dice el 29. Es mayor que todos. Dios está por sobre todas las cosas. Dios es el Dios creador, es el Dios que sustenta todas las cosas. Dice, es mayor que todos. Y nadie, otra vez lo mismo, nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. El 30 dice, yo y el Padre uno somos. Lo que nos está diciendo acá el Señor nos está dando seguridad. Nos está dando seguridad de que estamos cubiertos por Él. Estamos protegidos por Él. Seguimos en Juan. Juan capítulo 4. 4:14. Dice, mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Otras versiones pueden decir un manantial. El manantial no se termina, una vez que el manantial se abre, no se termina. Brota y sigue, no para. Y de esa misma manera, nosotros somos llamados hoy y vamos a llegar hasta el día de la salvación. Es Dios el que lo hace. Ahora vamos a ir a Primera de los Corintios capítulo 1. Acá tenemos al apóstol Pablo también hablando del mismo tema. Primera de los Corintios capítulo 1,
1 Corintios capítulo 1, versos 8 y 9. Dice, el cual también os confirmará hasta el fin. Somos confirmados por el Señor hasta el fin. Para que seas irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué quiere decir esto? El Señor no nos va, no quiere decir que nos vamos a ir, vamos a ser perfectos en el camino de la salvación. No quiere decir eso. No quiere decir que cuando nosotros estemos en su presencia, gracias a la obra que hizo Jesús en la cruz, Él nos va a ver irreprensibles. Pero los méritos, lo digo una vez más, son de Jesús, no son de nosotros. No es porque yo era re bueno, yo era re bueno, yo hacía todo, yo era el más servicial de todos. No porque no es por obra, es por la fe que Dios depositó en mí. ¿Está? Es por la fe. Y esa fe lo que hace es imputarme la imagen de Cristo. Y cuando yo llegue a su presencia, el Señor me va a ver a mí. Va a ver a Cristo, no me va a ver a mí. Imputado en mí. ¿Está? Lo que está hablando de eso, estamos hablando en términos de salvación. Y el 9 dice, fiel es Dios. Fiel es Dios. Si Dios nos dice que nos va a dar la vida eterna, no nos va a hacer perder. Si nos llamó, nos va a llevar. Fiel es Dios, por el cual fuiste llamado a la comunión con su Hijo Jesucristo. A la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Él nos va a presentar irreprensibles, no por nosotros, no por nuestros méritos. Los méritos son de Jesús. Seguimos. Vamos a ir otro pasaje del apóstol Pablo. Lo podemos encontrar en Primera a los Tesalonicenses, capítulo 5. Primera a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 23 en principio y 24. Y dice, el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible. Otra vez lo mismo, para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Es Dios el que nos santifica, ¿tá? Y eso que nos hace, nos va a perseverar completos, intactos, irreprensibles. Vamos a llegar a la presencia del Señor totalmente sin mancha delante del Señor. ¿Gracias a quién? Gracias a Jesús. Ahora vamos a ver otro punto de vista. Vamos a ver un punto de vista de cómo hay gente, porque nosotros automáticamente podemos llegar a pensar, yo lo he pensado, de hecho lo pensé, por eso lo escribí, cómo hay gente que ya no está. Hay gente que ya no está, vos decís, pero esa persona alababa a Dios, esa persona servía al Señor, esa persona predicaba la palabra. ¿Cómo es posible que ya no estén? Si Dios me está diciendo que vamos a perseverar, hay algo que no me cierra. Vamos a ir a Primera de Juan, capítulo 2. Ahí vamos a ver la carta de Juan. Capítulo 2, Sí, capítulo 2, primera. Primera de Juan, capítulo 2. Y ahí vamos a ver el pasaje 19. El pasaje dice así. Dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. No son todos de nosotros. Si vos viste a algún hermano alguna vez, hermano entre comillas, que sirvió al Señor,
que vos viste que gustaba de la palabra de Dios. El Señor dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros, hubieran continuado. Después bueno, la fe salvadora por un lado, y la salvación de los santos no es la fe salvadora y la seguridad, y la perseveración, o la perseverancia. No es, no significa, ¿tá?, que los cristianos nunca fallen. No quiere decir que yo soy perfecto, que vamos a permanecer desde que el Señor me llama hasta el día de la salvación, que vamos a ser perfectos. No quiere decir perfección, ¿tá? No quiere decir que fallamos de manera seria. Fallamos de manera seria. Fallamos de manera rigurosa. Fallamos. Acá nadie me puede decir que no falla. Fallamos. ¿Tá? Nos equivocamos completamente. No nos equivocamos. Definitivamente. No nos equivocamos finalmente. ¿Tá? No, eso no pasa. Sí nos equivocamos, severamente nos equivocamos. ¿Tá? Repetidamente nos equivocamos. Completamente no. Finalmente no. No nos equivocamos. Mirá una de las cosas que dice la confesión de estos hermanos, que hicieron estos hermanos de Westminster. Dice, los creyentes pueden a través de las tentaciones de Satanás y del mundo, a través de la prevalencia de la corrupción que permanece en ellos, a través del descuido de sus medios de preservación, ¿tá?, que eso lo encontramos en la Biblia, ¿no? Si vos descuidás la oración, vos descuidás la lectura, el estudio diligente de la palabra, si vos descuidás la comunión con los hermanos, ¿tá?, fallamos y fallamos feo. Descuido de sus medios de preservación, caer en pecados terribles y por un tiempo continuar en ellos, ¿no?, cosas que se hablaban en las prédicas anteriores, mediante las cuales provocan el desagrado de Dios y entristecen a su Espíritu Santo y llegan a ser privados de algunas medidas de su gracia y comodidades. Porque el Señor, cuando nosotros estamos caminando en la voluntad de Dios, yo sé que todos lo han experimentado, cuando nosotros caminamos en la voluntad de Dios, es como que no hay nadie. Ando con el pecho inflado cuando camino en la voluntad de Dios. Ahora cuando ando mal, muchachos, tierra tragando. Bueno, los corazones se endurecen, las conciencias son heridas, la conciencia, somos unos inconscientes, lastiman y escandalizan a otros y traen juicio temporal a sí mismos. Hay disciplina, ¿no? En fin. O sea, disciplina de Dios. De la iglesia también debería haber. Entonces, ¿qué es lo que podemos ver a través de esto? Que los cristianos no somos perfectos. Los cristianos nos equivocamos, los cristianos hacemos las cosas mal. Pero no nos deleitamos en hacer las cosas mal. No es nuestro estilo de vida vivir mal. ¿Tá? Perseverar en la fe no está aislado del fracaso. ¿Tá? No quiere decir que yo hoy soy cristiano y todo me va a salir de la misma maravilla. No, nos vamos a equivocar, vamos a fracasar, nos va a ir mal. De hecho, nos tiene que ir mal, porque si no, no seríamos seres humanos. También significa que las personas que aceptan a Cristo, entre comillas, porque nadie acepta a Cristo, es Cristo el que se revela a nosotros, entre comillas.
que no vivamos sin temor del infierno. ¿Tá? El infierno existe. El infierno existe. No vayamos a pensar que eso del infierno es cuento. ¿Sabes la cantidad de gente que se está yendo en este momento de mi cabeza? Porque pensaban que era todo mentira. No es suficiente una fe superficial en Cristo. No es suficiente. No, sí, está todo bien, voy un rato a la iglesia, me hace bien, voy a la iglesia, me hace bien. No es suficiente. No es suficiente el compromiso superficial, un interés superficial en Cristo, no es suficiente. No es suficiente solo, sí, voy a dar una mano allá, me van a pintar, yo me voy a dar una mano. No es suficiente. No es suficiente tener ciertos sentimientos de Jesús. No es suficiente. Hacer ciertos compromisos momentáneos con Él. Señor, si vos me das esto, yo el domingo que viene voy a ir a la iglesia. Si vos me haces esta tal cosa, yo voy a estudiar, voy a leer un par de versículos. No es suficiente. La manera correcta de describir esta doctrina y de sentirnos que nuestra fe persevera, la vamos a encontrar en Juan capítulo 8. Juan 8, versículos 31 y 32. Ocho, 31. Dice, dijo entonces Jesús a los judíos, tengo acá anotado, sigue, dice que habían creído en Él. Si vosotros, si ustedes y nosotros permaneciéramos o permanecieran en mi palabra, si permanecemos en la palabra, serán verdaderamente mis discípulos. Y conocerán la verdad, dice 32, y la verdad los hará libres. ¿Cómo yo venzo todos los ataques y todo mis pecados, mis debilidades, todo eso que va todo en conjunto? ¿Cómo lo venzo? Dice, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. La única forma es sentarnos a conocer un poco de la Biblia. Es la única forma, no hay palabras mágicas. No hay oraciones mágicas. ¿Ah? Ahora vamos a ir a ver una de las cosas que habíamos visto al principio. Dice, en Efesios capítulo 2, el versículo 8 y 9, que yo me adelanté un poquito. ¿Ves? Esto es hiper conocido, pero es muy importante. Y deberíamos acordárnoslo de memoria. Cuando hicimos el mini seminario, lo recontravimos entonces. Efesios 2, 8, 9 y 10. Dice, porque por gracia sois salvos. Por gracia somos salvos. Por medio de la fe. Somos salvos por gracia y el medio, o sea, el camino es la fe. Y esto no es de nosotros, lo que hablábamos hoy, no es de nosotros, no es por mis méritos, sino que es un regalo de Dios. Es Dios que me da algo que yo no merezco, yo no lo merezco. Es Dios el que me lo da, por amor a Él. Después el 9 dice, no por obras, para que nadie se gloríe. No es por obras, no me lo gano por lo bueno que yo soy. No me lo gano por las cosas que yo hago. ¿Tá? Me lo gano por la fe en Cristo. O sea que el resultado, el pastor lo ha predicado al cansancio, pero lo vamos a seguir predicando. El resultado de la salvación, el resultado de yo sentirme salvo, de yo estar seguro que yo soy salvo, el resultado son las obras. Es como ustedes me vean que yo vivo,
es porque yo creo que soy salvo. Si ustedes me ven que yo camino por cualquier lado, que yo mi boca es cualquier cosa, que lo que miro es cualquier cosa, que mi vida es un desorden total, si ustedes me ven así, es porque yo no soy salvo. Ahora, si ustedes me ven que yo trato de caminar lo más derecho posible y me esfuerzo y lo más que puedo, digo, pero mí lo podemos poner hasta cualquiera de los que está acá. ¿Está? Entonces, yo estoy seguro que soy salvo. El versículo 10 dice, porque somos hechuras suyas, ¿no? Es Él el que nos crea, creados en Cristo Jesús para buenas obras, de las cuales Dios preparó de antemano para que tuviésemos en ellas. Buenas obras, las creó Dios para que nosotros anduviésemos. O sea, las buenas obras nosotros las podemos encontrar en la palabra de Dios. Podemos encontrar cómo quiere que Dios viva, ¿no? Dios no quiere que yo viva. Se me viene a la cabeza, no lo quería decir, pero lo voy a decir igual. Dios no quiere que yo viva, por ejemplo, hoy gracias a Dios tengo una cosa espectacular, pero Dios no quiere que yo viva en concubinato, por ejemplo. Dios no quiere que yo viva en concubinato. ¿Tá? Dios quiere que yo viva casado. Eso es lo que Dios quiere que yo haga. ¿Tá? Porque si yo vivo en concubinato, estoy en fornicación. Fornicación es no tener, tener sexo sin matrimonio. Eso es fornicación. Y eso va en contra de la palabra de Dios. ¿Tá? Entonces, estas son las buenas obras. Un ejemplo, hay un montón más. ¿Tá? Las cosas, como le decía yo hoy, como decía recién, las cosas que yo hable, cómo me dirijo. Sigo hablando así a lo ¿entendés? Sigo hablando así a lo preso, ¿entendés? A lo Nieri, no sé cuánto. Sigo hablando así, ¿entendés? Eso, por ejemplo. Sigo mintiendo. ¿Entendés? Esas son cosas que no se ven. Hay cosas que no se ven y están en nosotros. Las cuales preparó Dios de antemano para que anduviésemos en ella. Eso por un lado. Después, una persona que aceptó a Jesús, entre comillas, tomó una supuesta decisión, la decisión la toma Dios por nosotros, éramos nosotros los que estábamos perdidos y Dios vino a rescatarnos. ¿Ah? Y su forma de proceder, como lo mismo que estaba explicando recién, y su forma de proceder es el estilo de vida, el patrón, digamos, para que creo que me entiendan lo que quiero decir. O sea, ese estilo de vida es un estilo de vida pecaminoso, ¿tá? Que vos lo ves, que vos decís, este loco no cambió nada, esta chiquilina no cambió para nada. Entonces, sin ningún temor al infierno. A ver, esto es bien claro. Si a mí hoy justo se le da al Señor por venir por su iglesia, ¿nos vamos con Él? ¿Estamos con Él? Si hoy justo yo salgo de acá tomo la Yanatacio, Dios no lo permita, tengo un accidente, me muero, ¿voy a su presencia? ¿Voy a descansar en su presencia? Hoy puede pasar. Hoy puede pasar, hermano. Tenemos que ser realistas. No podemos dibujarla. No pasa nada. Hay mucha gente que se va al infierno, hermano. Se van al infierno. Como decíamos, la seguridad que nos vamos con Él es el resultado de la perseverancia. ¿Tá? No hay perseverancia, o sea, yo persevero
entonces yo estoy seguro de que me voy con Él. No puedo estar seguro, no digo, nada, yo soy salvo, no pasa nada. No. Si yo soy salvo, yo tengo que perseverar. Repito, el creyente no se va a entregar al pecado, no está entregado al pecado. ¿Tá? No se entrega a decir, estoy en pecado, no puedo hacer más nada. No, hay herramientas para salir del pecado. El creyente va a pecar y va a pecar feo, ¿tá? Pero no va a permanecer. El pecado no es nuestro estilo de vida. Nosotros no vivimos, ¿tá? O no deberíamos vivir en pecado. Vamos a dejar que la Biblia nos siga hablando. Vamos a ir a Primera de Juan, la carta de Juan, Primera, el capítulo 3. Primera de Juan, capítulo 3. Vamos a leer el versículo 10 y después vamos a ir al 9. Primero el de abajo y después el de arriba. Dice, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Repito, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia quiere decir que no vive justamente, no vive de manera justa. La manera justa es la manera que Dios nos enseña, de una manera de vivir en santidad. ¿Tá? Todo aquel que no hace justicia, que no vive de manera justa y no ama a su hermano, o sea, eso como que se desprende, ¿no? O sea, si no haces justicia, si sos hijo del diablo, obviamente que no vas a amar a un hijo de Dios. Es obvio. Pero el apóstol Juan por algo lo dice, porque existe. ¿Tá? El versículo 9, vamos para arriba. Dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. El Hijo de Dios no practica el pecado. No, o sea, como decíamos, pecar peca, pero no vive en el pecado. ¿Tá? No se deleita en el pecado. Porque la simiente de Dios permanece en él, ¿no? La simiente de Dios es Dios mismo viviendo en nosotros. Si Dios mismo vive en nosotros, yo te aseguro que Dios te va a dar las herramientas para permanecer en santidad y permanecer hasta el día de su venida, o hasta el día que vayamos a descansar en su presencia. Y no puede pecar, dice, porque es nacido de Dios. ¿Tá? La doctrina de la perseverancia, lo que Dios nos da, es una fe sobrenatural. Fe sobrenatural. Es una fe que no tiene explicación, la fe que nos da Dios. La Biblia habla de eso. ¿Tá? Es una fe sobrenatural para salvación. Para que nosotros creamos en ese Evangelio, para asentir al llamado de Dios. Si vos estás acá hoy, ¿tá? Y vos estás escuchando esta palabra, y vos te estás cuestionando, ¿tá? Yo te aseguro que si vos te vas a los pies del Señor, Dios te va a dar la salida. Dios te va a mostrar y te va a dar las herramientas para que vos puedas hacer tu voluntad. Porque Dios lo promete. Dios es el que nos va a hacer perseverar a través de la fe que pone en nosotros. Y esto es como decíamos en Efesios 8 y 9, decía, esto es por gracia y misericordia. Esto es pura gracia y misericordia. ¿Ah? No es que, a ver, hoy hablábamos cuando estábamos allá afuera. Yo no quiero estar acá, pero la fe sobrenatural, ¿tá? Me hace venir hasta acá.
me hace juntarme con mis hermanos. Si fuera por mí, nos hubiéramos ido a pasear, por ejemplo. Si fuera por mí, no iríamos los viernes de noche a orar. ¿Entendés? O sea, es eso. Esa es la fe que Dios pone en nosotros. ¿Tá? Para que nosotros podamos andar en las buenas obras. Mateo capítulo 24. Vamos a ver el verso 13. Mateo 24, versículo 13. Dice, mas el que persevere, otra vez la Biblia misma lo está diciendo, el que persevere hasta el fin, este será salvo. A ver, como explicábamos recién. A ver, nosotros podemos ver quiénes son salvos y quiénes no. Si nosotros nos ponemos a mirar entre nosotros y otros cristianos que andan por ahí, vos te podés dar cuenta quién va a ser salvo y quién no. Por la forma en la que vive. Los frutos. Y es algo muy diferente, la fe sobrenatural, la fe que nos regala Dios, que no es por nuestros méritos, es por méritos de Cristo, lo vuelvo a repetir. ¿Está? Porque hay distintos tipos de fe. Está la fe que nos da Dios, que es para la salvación, y después está la fe natural, la fe humana. ¿Está? Cuando nosotros, yo qué sé, no sé, vas a un restaurante, o vas a una pizzería, o vas a un carrito, lo que sea, ¿está? Y te sentás a comer, vos no te estás cuestionando, ¿te habrá hecho la comida esta? ¿Habrá estornudado arriba? ¿Se habrá lavado las manos? Yo no me lo estoy cuestionando, yo como. Eso es una fe natural, es una fe educada, una fe que nacemos y nos van llevando a eso. Que si me subo al ómnibus, yo sé que supongo yo que no va a pasar nada en el camino, que el chofer me va a llevar hasta el destino, ¿entendés? O sea, que si yo voy a prender el auto no va a explotar, porque puede explotar. Los que saben de mecánica saben que un auto, si donde llegue puede fallar, puede explotar, porque hay nafta y es súper volátil, y en fin. Y no me lo cuestiono, yo prendo el auto y arranco y salgo a disfrutar. Yo qué sé. Esa es una fe común, una fe natural, una fe humana. Voy al hospital y el médico que me toca me operó. Yo no me estoy cuestionando, ¿me habrá dejado algo adentro, alguna herramienta o algo? No. Me operó, me fui, seguí. Eso es una fe natural, que la tenemos todos, que está. La fe que nos da Dios no la podemos producir por nosotros. O sea, no es que yo produzco fe, es de Dios, es Dios. ¿Tá? Nosotros podemos sentirnos, que nos pasa, podemos sentirnos desanimados, nos sentimos desanimados muchas veces. Nos sentimos decepcionados. ¿Cuántas veces no nos sentimos decepcionados? ¿Tá? ¿Cuántas veces hemos pasado por tragedias, hemos visto tragedias? Familiares nuestros han pasado tragedias. ¿Cuántas veces? Pasan. ¿Cuántas veces nos hemos sentido tristes? Nos sentimos tristes. Somos seres humanos, nos sentimos tristes. Pasamos por esos estados de tristeza. ¿Tá? Etcétera, etcétera, etcétera. Hay muchos etcétera. Podemos hacer una lista muy larga. Si fuese por nuestra fe, si fuese por la fe humana, ¿tá? Nos debilitamos porque nosotros no lo soportaríamos. No lo soportamos. Es insoportable. ¿Tá? Si fuese por nosotros querer sostener algo. ¿Tá? Es Dios el que lo hace. Es Dios el que me permite a mí que a pesar de
una discusión con un hermano, una mala actitud, que a mí me pareció que era una mala actitud. ¿Tá? Porque yo a veces juzgo y juzgo mal. ¿Tá? A veces yo pienso, no me saludó, andás a ver el problema que debe tener conmigo. Y capaz que el hermano andaba en otra. Ni cuenta que se dio, pero yo tengo un ego más grande que una casa. Yo tengo un ego gigantesco. Y me pienso que es por mí. ¿Me entienden? Entonces, si fuera por mi fe, no vengo jamás a la iglesia. Si fuera por mí, ¿sabes cuánto hace que no estaría acá? Por algo te reís. Sí. ¿Sabes cuánto hace que no estaría acá? No estoy más acá. Dios me perdone, no los aguantaría más. ¿Entendés? Pero a todos nos pasa, claro, a todos nos pasa. ¿Entendés? Pero es Dios el que nos trae. El Dios el que me dice, date y le perdona a tu hermano. Olvídate del error de tu hermana. Es Dios el que me dice, no tomes en cuenta el pecado de tu hermano, perdonalo. No tomes en cuenta el error de tu esposa, perdonala. Es así, lo vamos a hacer. Yo pido más perdón que ella. Me equivoco mucho más. ¿Me entienden, hermanos? Amén. Es Dios mismo que pone esa fe para amarnos los unos a los otros, para soportarnos los unos a los otros. Es Dios mismo, es Dios el que lo hace. Entonces, otra cosa que quiero aclarar. Vamos a prestar atención, por favor. No se me distorsione la reunión. Dice, entonces, algo que quiero aclarar. La salvación sin seguridad es una distorsión. O sea, yo si soy salvo por la eternidad. ¿Está? Y si la seguridad sin perseverar también es una distorsión de la verdad. ¿Me explico? Si yo persevero, tengo la seguridad. Ahora, si yo persevero, pero cada vez que me equivoco, que eso me verá al infierno, estoy errándole a la verdad. Si yo estoy seguro de que voy a ser salvo, pero vivo como se me antoja, ¿tá? Entonces estoy errando, pero de acá pando. Hermanos, otra acotación. La fe que persevera, confía, lo hablábamos recién, pero quiero aclarar esto también. Confía cuando estás como mal. Hermano, hay hermanos ¿tá? Que hoy no se pueden congregar a causa de esta pandemia. Hay hermanos ¿tá? Que podemos ir a China, a todos esos lugares, que los están matando por la fe en Cristo. ¿Tá? Eso hay que tenerlo claro, como el pastor siempre lo dice y siempre lo decimos, es un privilegio poder estar acá, juntos, poder tener una Biblia abierta, es un privilegio. Disfrutémoslo. ¿Ah? Los hermanos que están en China también recibieron el regalo de Dios, pero los matan por la fe en Cristo y ellos no lo van a negar. Yo quiero saber si vienen hoy acá, abren esta puerta y nos dicen, a ver quién es cristiano acá. A ver quién dice yo. Con un fusil en la mano. A ver quién dice yo. Te van a decir, a ver, vos tenés que negar a Cristo y te mata a Rodrigo. A ver quién dice yo. ¿Me entendés? Esa es la fe de Dios. ¿Me entendés lo que te digo? Y hay hermanos que le está pasando eso. Tenemos que ser conscientes. Esto no es, está todo bien y vamos arriba. No. Esto no es así. Esto es, tengo que jugármela por el Señor. Me la tengo que jugar. ¿Está? Ahora vamos a ir a Primera de Pedro, capítulo 1. Vamos a ver un poco de la vida de Pedro. Primera de Pedro, capítulo 1. Verso 3 en adelante. ¿3? 3 en adelante. Primera de Pedro, capítulo 1.
más. En adelante, 3 en adelante. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva y por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Perdón, voy a leer de vuelta. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. 4. Para una herencia, esto lo hablábamos recién, incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que hablábamos hoy de ser, nos va a recibir irreprensibles. Es lo mismo. ¿Tá? La herencia es incorruptible, es incontaminada y es inmarcesible. Que vamos a estar sin mancha, sin arruga delante del Señor. Y dice, reservado los cielos para vosotros. No tengo el pasaje, pero lo podemos recordar. Cuando el Señor le dijo a los discípulos, voy a ir a hacer morada. ¿Se acuerdan? El Señor le dice, voy a ir a hacer morada. ¿Y qué le está diciendo? Voy a hacer morada. Porque los está esperando. No le dijo, voy a hacer morada y andás a ver si llegarán ustedes, pecadores. No. Le está diciendo, voy a ir a hacer morada. Entonces acá dice Pedro, que Pedro se encontraba en esos momentos, ¿no? Dice, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada a los cielos para vosotros. Es para todos nosotros. El 5 dice que son guardados, importantísimos, si pueden subrayarse, somos guardados por el poder de Dios, mediante la fe, lo que hablábamos hoy. ¿Tá? Somos guardados por el poder de Dios, mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, cuando estemos en su presencia. Ya está preparada. ¿Tá? Fue Jesús el que dijo, como decía recién, voy a preparar morada para ustedes. El 6 dice, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. ¿Tá? Podemos ver en Santiago capítulo 1 habla de eso. ¿Tá? Lo voy a buscar acá, yo no lo anoté, pero me acordaba. Santiago capítulo 1. Vamos rapidito. Santiago capítulo 1, el versículo 2 en adelante dice: hermanos míos, tenedlo por sumo gozo cuando os encontréis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. O sea que esta fe, como dice el versículo 7 también, dice, para que sometida a prueba vuestra fe, nuestra fe tiene que ser sometida a prueba. Por eso es que pasamos lo que pasamos, lo que yo nombraba recién, las dificultades, las discusiones, ¿no? La tristeza, todo eso, ¿no? Lo pasamos porque nuestra fe tiene que ser probada. ¿Tá? Y tiene que ser probada donde el mano duele. Mucho más preciosa que el oro. Nosotros muchas veces nos afligimos, ¿no? Porque quiero tener esto y quiero tener lo otro. Y no nos damos cuenta que tenemos lo más preciado que un ser humano puede tener, que es la fe en Cristo. Es lo más preciado. ¿Tá? Porque dice, mucho más precioso que el oro. Es mucho más precioso que el oro. El cual, aunque perecedero, se prueba con fuego. El oro también se prueba con fuego. Nosotros nos probamos muchas veces entre nosotros, con las dificultades de la vida, con un montón de cosas. ¿Tá? Y para nosotros muchas veces eso es fuego. Nos está probando y nos estamos... Y ahí es cuando tenemos que poner por obra las cosas que hemos escuchado. El cual, aunque perecedero, se prueba con fuego. Sea hallada, esta fe sea hallada cuando estemos con el Señor. Gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo.
El 8 dice, a quien amáis sin haberle visto. Como que ninguno de los que estamos acá lo hemos visto. Dice, y lo amamos. ¿Tá? Dice, en quien creyendo, aunque ahora no lo veas, aunque ahora no lo veamos, ¿tá? Nosotros estamos creyendo en lo que dice la palabra. Aunque ahora no lo veas. Y os alegrás con gozo inefable y glorioso. Inefable, no tiene explicación. No tiene explicación. Este gozo no tiene explicación. Esta fe no tiene explicación. Yo capaz que si le quiero decir a alguien cómo es, no le puedo explicar. Porque aparte si no le puedo explicar, pero si Dios no hace algo en esa persona, va a seguir siendo, me va a decir, este está mal, lo que está diciendo es inentendible. No tiene razón de ser. El 9 dice, obteniendo el fin de vuestra fe. ¿Cuál es el fin de vuestra fe? Que es la salvación de vuestras almas. El fin de nuestra fe, la salvación de vuestras almas. Si nosotros estudiásemos un poco más y acerca de la vida de Pedro, podemos ver una persona y cómo se identificaría, ¿no? Una persona, un tipo intempestivo, ¿no? Ambicioso, sentimental, egoísta, titubeante, débil, cobarde, arrogante. Esa es la personalidad de Pedro. ¿Tá? Pero lo que Pedro tenía, que no lo tenía Judas, ¿tá? Era una fe que perseveraba. Lo vamos a ver más adelante, y podemos ir a Mateo capítulo 16, versículo 23. Mateo 16, versículo 23. Vas atrás de la iglesia y en vez de decir lo que yo dije hoy, le dicen, dejate de joder. Le dicen, dejate de joder. Así el pastor te dice, déjense de joder. Mateo capítulo 16, versículo 23. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pone la mira en las cosas de arriba, en las cosas de Dios, sino que las pones en las de los hombres. ¿Qué? Salado, que venga el mismo Jesús y te diga esto. Si a mí me llega a pasar que cualquier hermano me diga a mí, quítate de delante de mí, Satanás, me muero. No sé qué hago. Imagínense Pedro que estaba con Jesús. Imagínate eso. Es lo peor que te puede pasar. No sé si habrá otra cosa peor. Peor que te digan, quítate de delante de mí, Satanás. Yo creo que no debe haber cosa peor. Vamos a ver unos versículos más atrás. En el versículo 16 de Mateo 16. Dice, respondiendo Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. En el versículo 17, entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Ahí lo que nosotros podemos ver es los dos extremos, ¿no? Es quítate delante de mí, Satanás, y te lo reveló el Espíritu Santo. Vemos los dos extremos de Pedro. Pero Pedro, ¿qué hizo? Se fue llorando y dijo, no voy más a la iglesia, no voy más con el Señor, dejo todo por acá. No, Pedro perseveró en la fe. Lucas 22, versículo 31. Lucas 22, 31. Dijo también el Señor,
Simón, hablando de Pedro, ¿no? Todavía no era convertido. Simón, he aquí, Satanás ha pedido para zarandearos como a trigo. Satanás le pide a Dios para zarandearos. Hermanos, Satanás es un mero servidor de Dios. Es increíble, pero es cierto. O sea, Satanás le tiene que pedir permiso a Dios para hacer algo, y lo está sirviendo a Dios. Porque cuando nosotros somos sacudidos, nuestra fe se tiene que manifestar. Debe manifestarse, si la fe de Dios está. Usa el mismo mal para bendecirlo. Exacto. 32. Pero yo he rogado por ti. Qué divino que el Señor te diga, yo he rogado por ti. Para que tu fe no falte. El Señor le está diciendo, estoy orando por Pedro y por los que estamos acá, y por los que van a venir y por los que estuvieron antes. Dice, yo he rogado por ti, el mismo Dios, para que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. El 33 dice, él le dijo, Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. El 34 dice, y él le dijo, Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú me niegues 3 veces que me conoces. ¿No? Acá lo que nos vemos cuando Jesús mismo le está diciendo a Pedro, está todo bien, yo te conozco, yo sé que vos me vas a negar. ¿Entendés? O sea, yo sé que vas a titubear. Yo sé que a vos te gana tu personalidad. Yo sé que te gana. Dios mismo le está diciendo. Yo sé que y le dijo hasta la hora que lo iba a negar. Lo dijo hasta el momento que lo iba a negar. El Señor lo sabe cuántas veces nosotros lo hemos negado. ¿Cuántas veces, hermano, hemos escuchado esta palabra y lo seguimos negando? ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces? Juan 10, perdón, una acotación a lo que estaba hablando recién. Otra de las cosas que estaba pasando acá en este pasaje es que el que necesita saber si la fe que tenemos es de Dios, somos nosotros. Era Pedro el que necesitaba saber si esa fe que tenía era de Dios. No era Dios, Dios ya sabía todo lo que iba a pasar y todo lo que pasó después, que lo vamos a ver. Dios ya lo sabía, que Pedro tenía una fe perseverante, que iba a perseverar, que iba a llegar al final, ya lo sabía, pero necesitaba que a Pedro le pasara esto. Pedro necesitaba que le pasara esto. Saber que era Pedro. Saber que tenía fe. Juan 17, el Evangelio de Juan, capítulo 17, versículo 9 en adelante. Dice, yo ruego por ellos, no ruego por el mundo. Está orando por la iglesia. Esto es una oración sumo sacerdotal, es una oración del sumo sacerdote. El pastor de los pastores está orando por la iglesia, por los que dio su vida en la cruz. Por ellos está orando. ¿Está? Dice, yo os ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. El 10. Y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo es mío. Y he sido glorificados en ellos. Ya no estoy en el mundo, acá ya lo que estaba, ya como que se estaba despidiendo, ¿no? De a poquito del Señor se estaba dando cuenta que le llegaba la hora, ¿no? Ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Y yo voy a ti. ¿Se acuerdan de una prédica que me tocó compartir? Que era, ¿para qué estábamos nosotros acá? ¿Para qué estábamos nosotros acá? Para predicar la palabra de Dios. Entonces, por eso le dice,
yo no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. ¿Para qué? Para predicar la palabra de Dios. Para eso estamos acá. ¿Está? Dice, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos. Otra vez, guárdalos en tu nombre. Para que sean uno así como nosotros. Vamos a ir al versículo 15, un poquito más abajo. No ruego que lo quites del mundo, porque necesito que prediquen la palabra de Dios. Tenemos que predicar la palabra de Dios. Dios se tiene que dar a conocer a través de nosotros. No ruego que lo quites del mundo, sino que los guardes del mal. ¿Está? 17. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. El 18. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. El Señor nos envía a hacerlo conocer, a darlo a conocer, a predicar las buenas nuevas. Esa es nuestra tarea que ya la hemos predicado en otros momentos. El 19 dice, y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Cristo es la verdad, Cristo, la palabra de Dios es la verdad, y esto es lo que a nosotros nos santifica, y todo lo que venimos hablando anteriormente. Más, no ruego solamente por estos, otra vez, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Los que vayan a venir después de nosotros, el Señor también está orando en este momento, está intercediendo en este momento, por los que van a venir también. Hermano, a mí esta palabra me trae paz. ¿Sí? Yo no sé si a vos te trae paz, pero a mí me trae paz. Sabiendo que el Señor está orando por mí, a mí me trae paz. Vamos a Romanos capítulo 8. Romanos 8. Romanos 8, versículo 26. Dice, de igual manera, el Espíritu nos ayuda a nuestra debilidad. Es el Espíritu el que nos ayuda a nuestra debilidad. Somos débiles, sí, pero tenemos el Espíritu de Dios. Pues, ¿qué hemos de pedir o cómo conviene? No lo sabemos. No lo sabemos, somos humanos, no sabemos muchas veces cómo pedir. Pero el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y acá no estamos hablando de lengua, no estamos hablando de nada de eso. ¿Tá? Acá lo que estamos hablando es que hay una intercesión, ¿tá? Que del Espíritu, del Hijo y del Padre, es una intercesión trinitaria, dirían los teólogos, ¿tá? En el cual es con gemidos indecibles, no tiene decir, no se dice, no se habla, no se escucha. El versículo 30 del mismo capítulo dice, y los que predestinó, esto lo venimos hablando desde que empezamos con la prédica, los que predestinó, a estos también llamó. Si te llamó, te va a justificar. A los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Ah? Es la garantía de que nosotros le pertenecemos a Dios, es el Espíritu Santo. ¿Ah? Y como decíamos hoy, como fiel es Dios que nos llama, si estamos acá es porque Dios nos llamó. ¿Ah? Si vos escuchás el llamado, si vos entendés que Dios te está llamando, ¿tá? También te va a justificar. Y como te va a justificar, también te va a glorificar. ¿Tá? Vamos a ir al Antiguo Testamento, para que vean que esto no es solo del Nuevo Testamento, también viene del Antiguo Testamento. Podemos ir a Jeremías. Jeremías 32. Jeremías capítulo 32. Un versículo precioso también.
Jeremías 32, versículo 40. Dice, y haré con ellos pacto eterno. Ya en el Antiguo Testamento Dios estaba anunciando que iba a hacer con nosotros pacto eterno. Que no me volveré atrás de hacerles el bien, de hacerles bien. Y pondré mi temor en el corazón de ellos. Temor a Dios, temor a lo que Dios quiere que nosotros vivamos. Si nosotros estamos escuchando esta palabra y el corazón te late, es porque hay temor de Dios. Y si hay temor de Dios, pongamos la palabra por obra. Pondré mi temor en el corazón de ellos, para que no se aparten de mí. Si el corazón te late, ¿tá? Porque la palabra nos puede confrontar, ¿tá? El Señor lo que está haciendo es que no nos apartemos de Él. Ahora, otro tema, ¿no? Que se nos puede venir, que se me vino a mí de hecho, ¿no? A la cabeza, ¿no? Es decir, ¿y qué hay con las... Hay advertencias en la Biblia. Hay cosas, ¿tá? Las hay, ¿no? Cosas que vos decís, pero si el Señor hay muchas veces, que lo vamos a ver ahora, nos da la advertencia de cómo hacer, cómo no hacer, qué no debo. Pero hay muchas advertencias que son para se hablaba el otro día en el video de Serrat, que no, somos varios, ¿no? Pero por un tema de estadística y por un tema que no vamos a llegar todos, ¿tá? Dios nos lo permita, Dios quiera que sí, que lleguemos todos, y muchísimos más, ¿tá? Hay advertencias en la Biblia para falsos creyentes, ¿tá? Lo podemos ver en Hebreos 6, Hebreos capítulo 6. Versículo 4. Dice, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos, al Hijo de Dios, y poniéndolo a vituperio. ¿Tá? Lo que decíamos hoy, o sea, el reconocimiento no puede ser superficial. Como decíamos, a ver, no es blanco o es negro, no hay más o menos. ¿Tá? No es estoy un poquito acá y otro poquito allá. No corre por ahí, no pasa por ahí. Y acá le está diciendo claramente, ¿no? Que acá lo que querían hacer era como que cada vez que se arrepentían, por decirlo de alguna forma, porque nos arrepentimos de darle la espalda al Señor una vez y para siempre. Después nos arrepentimos del pecado que hacemos, ¿sí? Pero ellos querían como que otra vez, cada vez que pasaba algo, volver atrás y Jesús muere de vuelta y volvemos de vuelta y otra vez para atrás de vuelta y otra vez para adelante. Es eso lo que estaba diciendo. Juan, capítulo 21. Seguimos viendo la vida de Pedro. Capítulo 21, verso 2 en adelante. Estaban juntos Simón Pedro, lo nombran primero porque Pedro era el líder. Simón Pedro, Tomás, llamado el Dídimo, Natanael, el de Caná, de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos.
3. Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Ellos le dijeron, vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca. Y aquella noche no pescaron nada. Yo me imagino que debe ser bastante complicado que vos vayas, o que yo vaya a buscar el sustento para mi casa, que haya hecho un arduo trabajo, un trabajo cansador, como debe ser estar en el medio del mar, ¿tá? Y volver sin nada. Debe ser algo que, sí, ¿cómo miro a mi mujer cuando llegue a casa? ¿Cómo miro a mis hijos cuando me digan que no tenemos que comer? El 4 dice, cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Como una puñalada, un pulmón. Le respondieron, no. El 6 dice, y les dijo, echad la red a la derecha. Les está hablando a gente que sabía muchísimo de eso, que su vida era eso, y Jesús mismo, ellos lo obedecían porque sabía que la autoridad era Jesús. Por eso lo obedecían. Pero si hubiera sido yo el que le hubiera dicho, echad la red acá, me dicen, esa vez vos. Pero como era Jesús, lo hicieron, porque era la autoridad. Y Pedro también sabía que Jesús era la autoridad. ¿Está? Ahora lo que yo me imagino que hablando ahí entre los marineros, ahí, no sé, los que ayudaban a Pedro, que dirían, ¿cómo nosotros pasamos toda la noche pescando, no pescamos nada y nos dice que tiremos la red a la derecha? Los pescados o los peces, ¿saben cuál es la derecha y cuál es la izquierda? ¿Saben que si yo tiro para este lado agarro y de este lado no agarro? Pero era Dios el que estaba diciendo, era Jesús el que les estaba diciendo. Entonces, aquel discípulo que Jesús amaba, dijo a Pedro, es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Ahí podemos ver a Pedro que vio que era Jesús. Ya se había sacado hasta la ropa, de lo cansado, todo que estaba, ¿no? Lo era pescado, vamos a ver. Se echó a la mar, ¿no? En busca del Señor. El 15 dice, cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, todo esto, este pasaje, es cuando Jesús ya murió en la cruz, resucitó, y está es el pasaje de Jesús de los 40 días en la tierra, en el cuerpo glorificado. Lo que está pasando en este momento. Dice, Jesús, hijo de Jonás, ¿me amas más que a estos? Esto no lo puede decir a nosotros hoy, ahora. Me encantaría que se lo pueda estar diciendo a ustedes hoy, ahora, y como me lo dijo a mí, que yo me quebranté de una forma, hermano, que no les puedo explicar. ¿Me amas más que a estos? Le dice. Le respondió, sí. Señor, tú sabes que te amo. El Señor sabe que nosotros lo amamos. Sabe. Él dijo, apacienta mis corderos. 16. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Me encantaría que el Señor te esté hablando en este momento. El 17 le dice, le dijo la tercera vez, Simón, Fernando, Juan, el que sea, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú sabes todo, tú sabes que te amo.
Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Hermanos, lo que le estaba diciendo Jesús acá, le estaba diciendo, Pedro, deja de hacer lo que estás haciendo, Pedro. Pastoreá la grey de Dios. Eso es lo que le estaba diciendo, Pedro, predicá mi palabra. Yo no te llamé a pescar, yo te llamé a pastorear, yo te llamé a predicar la palabra de Dios. A eso te llamé, le está diciendo a Pedro. Le está dando también la chance a arrepentirse de las veces que lo negó, eso es real. Pero lo que le está diciendo es, Pedro, y le insiste una y otra vez. 18. Dice, de cierto te digo. Esto es impresionante. Cuando eras más joven, te ceñías e ibas donde querías, ¿no? Te vestías, ¿no? Mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro, y te llevará a donde no quieras. Esto dijo, dando a entender con qué muerte iba de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió, sígueme. Acá creo que no se dice acá, pero Pedro, lo que le está diciendo es, Pedro iba a morir igual, lo iban a crucificar igual que el Señor. ¿Tá? Y Pedro elige morir de cabeza. Eso lo encontramos en el libro de los Hechos. ¿Tá? Pedro elige morir porque no se sentía digno. No se sentía digno de morir como Jesús. Entonces le dice, no, crucificame de cabeza. Lo mataron de la peor forma que podía morir una persona. Y ahí lo que podemos ver, hermanos, es la fe que persevera. ¿Quién mejor que Pedro como ejemplo para lo que es una fe que persevera? Vamos a ver Mateo capítulo 26, versículo 75. Si mal no recuerdo es el último versículo de Mateo 26. Mateo 26, 75 dice, entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús, que le había dicho, que antes que cante el gallo me negarás 3 veces. Y mirá lo que le pasa a Pedro, saliendo afuera, lloró amargamente, se arrepintió Pedro, se arrepintió y no era lágrima de cocodrilo, no era lágrima no, lloró amargamente, se derramó, se arrepintió. Y de hecho podemos ver, si estudiásemos el libro de los Hechos, vamos a ver cómo predicaba Pedro. La gente que se convertía por cómo predicaba Pedro. Una persona que siguió al pie de la letra lo que Dios lo mandó a hacer. Hermanos, el Señor nos ama a pesar de cómo actuamos. El Señor nos ama a pesar de cómo actuamos. El Señor nos ama a pesar de nuestra debilidad y de nuestras fallas. El Señor nos ama, el Señor está por sobre todo eso. El Señor anhela, ¿tá?, nuestra restauración y nuestra limpieza total. Esta es la fe salvadora. Es un regalo de Dios. Es un regalo de Dios. Y vamos a cerrar esta prédica yendo al libro de Judas. Es el saludo de Judas, el versículo 24 y 25. Judas 24 y 25. Cerramos la prédica y así cierra Judas su carta. Dice, y aquel
que es poderoso para guardarnos sin caída. Guardarnos, otra vez, guardarnos sin caída. Y presentarnos sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea la gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Hermanos, la verdad que yo no me queda más que darle las gracias a Dios. Gracias a ustedes por escucharnos, por escucharme.